Ok, bueno, vamos a darle con la clase de hoy. Ya les pasé los grupos, así que ya están definidos los grupos. Empiezan el 3 y terminan el 10. Son cuatro grupos de más o menos tres o cuatro, ¿no? ¿Cuántos son? Sí, entre cuatro alumnos más o menos por grupo. En fin, ya estamos cerrando, ya casi nos quedan en realidad tres temas y ahora vamos a hablar de gestión de I más D. I más D que es investigación y desarrollo, todo lo que es el campo de la investigación. Es un componente central, no se le toma la debida atención. En el Perú, investigar es visto como un gasto. En realidad, las universidades recientemente y solamente empujadas por estos temas de ranking universitario, donde el componente de investigación es fuerte, las universidades peruanas se han poco a poco, ¿no? dedicado a destinar más recursos a lo que es investigación, incluyendo la Universidad de San Martín, pero no son universidades orientadas a la investigación, sino a la enseñanza. Y obviamente entendiendo que las universidades no son las únicas instituciones donde se realiza investigación, tienes organismos públicos, ¿no? Laboratorios públicos. El caso de China, por ejemplo, es muy, muy fuerte. En Brasil también el sistema de financiamiento público los centros de investigación es muy fuerte, pero en el Perú no existe esa cultura. De hecho, el Perú es uno de los países que menos invierte en toda la región en términos de I más D, ¿ok? Incluso estando por debajo de países como El Salvador y Bolivia. Ese es el drama del Perú, es que no se invierte dinero en investigación. Y se ve como una tarea poco atractiva porque no genera rentas inmediatas, ¿no? Investigar no genera dinero, por lo menos no se ve de esa manera. Es una actividad que requiere mucho, mucho dinero en términos de infraestructura, de equipos, también de personal capacitado, y aquí también habría que señalar un problema grave, que es un problema estructural del país. En el Perú no superamos los 15.000 PhDs. Todo el Perú, en todo el país, no hay más de 15.000 PhDs o personas con grado doctoral. Si ustedes ponen esto en perspectiva, solamente en mi universidad, en Manchester, donde yo hice el doctorado, solamente en Manchester hay casi 5.000 PhDs. O sea, una sola universidad tiene más doctores, o sea, tiene un tercio de los doctores que existen acá en el Perú en su totalidad. Y el otro tema es que del número de PhDs en el país, muy pocos, ¿no? Menos de 3.000 tienen PhDs en universidades del extranjero y probablemente menos de 500 en universidades del extranjero que sean top. Y esto tiene mucho que ver porque las universidades más prestigiosas tienen mejores equipos, tienen mejores profesores, las investigaciones son más rigurosas, ¿no? Entonces eso refleja mucho también la calidad de la investigación. Ahora, otro tema. Tener un PhD, y esto es muy importante, tener un PhD no vuelve a alguien un genio. Acá en el Perú existe esta tendencia, ¿no? a exaltar a la gente con doctorado, ¿no? Y todo el mundo le encanta doctorearse, pero yo he conocido, y se los digo por experiencia propia, un montón de PhDs en el Perú y en el extranjero que son una manga de ignorantes con grado doctoral. Es decir, el PhD en realidad lo que te enseña es, lo que te da es una calificación para declararte experto en una rama muy, muy pequeñita del conocimiento. El problema es que acá se cree que el PhD pues, es básicamente un sabio y no es así. Es una calificación que te acredita como un investigador experto en una pequeña área de conocimiento, nada más. Pero yo conozco gente con grado doctoral que ni siquiera sabe hablar. Así que eso es lo primero, desmitificar un poco el PhD, ¿no? No es un grado que automáticamente acredite capacidad intelectual superior, como muchos ¿no? de sus graduados piensan que es. Y lo segundo es que el grado doctoral en estos momentos está entrando en una enorme presión, y es una enorme presión ejercida por la tecnología. ¿Y por qué digo esto? Porque nuevamente la inteligencia artificial está causando estragos en este campo y en otros, obviamente, ¿no? Pero en el terreno de la investigación particularmente. Ahora tienes agentes de inteligencia artificial que se dedican a la investigación que son muy, muy, muy buenos, muy precisos y que pueden levantar una enorme cantidad de información y no solamente eso, son capaces ya de interpretar esa información y generar conclusiones novedosas. Parte de la investigación es llegar a conclusiones o hallazgos novedosos. La inteligencia artificial está haciendo esto. Entonces,
pone en seria duda el futuro del grado doctoral tal como lo conocemos. Es decir, si antes un grado doctoral, un PhD, era como una especie de acreditación de capacidades para investigar, con el avance de la tecnología, especialmente de la IA agéntica, su viabilidad al futuro está siendo seriamente cuestionada. Iría incluso un poco más allá. No solamente la función de un doctor, sino también la función de la universidad. Y eso tiene que ver, y esos son tiempos que les toca vivir a ustedes, tiempos bastante difíciles porque van a tener que competir no solamente con otros jóvenes, sino también con algoritmos, creo que ya se los he dicho, donde el rol de la universidad también está siendo puesto, ¿no? No en tela de juicio, pero sí demandando una reestructuración de la educación universitaria. ¿Por qué digo esto? Porque con la velocidad de los cambios tecnológicos, con las necesidades inmediatas que tienen los jóvenes de generar recursos, de salir al mercado laboral y competir, ¿no? Con humanos y no humanos por puestos de trabajo, esta idea de invertir 5 años, 6 años de tu tiempo para obtener una carrera profesional está siendo bastante desfasado y estamos gradualmente migrando hacia un modelo de educación boutique. Es decir, las universidades van a seguir cumpliendo un rol, pero van a tener que reestructurar seriamente sus RAS, ¿no? Sus áreas académicas, sus especialidades, porque hay especialidades que están siendo completamente devastadas, si es que ya no han sido completamente destruidas por la inteligencia artificial. Carreras que yo veo que tienen todavía una posibilidad de, ¿no? de sobrevivir al nivel de avance tecnológico, especialmente en la inteligencia artificial, carreras como la medicina, por ejemplo, ¿no? Que siempre va a requerir de presencia humana. Les pido disculpas, no sé quién ha sido el atorrante que está empezando a hacer huecos acá en la pared a esta hora. No sé si lo... Dios. A ver, un momentito, por favor. Un momentito. Les pido disculpas porque a un genio se le ocurrió taladrar la pared a esta hora y obviamente no me deja dar la clase, así que mil disculpas. Bueno, entonces les decía este modelo de las universidades, ¿no? Esta idea de que uno se va a pasar 5 o 6 años estudiando, no lo veo tan viable y estamos mirando hacia la educación boutique. Entonces, en el caso de carreras como la medicina, hay un futuro todavía. Carreras como la educación física, todo lo que involucre un componente humano de contacto afectivo, emocional, con una presencia física, son trabajos que van a tener todavía, vamos a decir, viabilidad. Y la tecnología en este caso, la inteligencia artificial, va a complementar esas actividades. Pero hay profesiones, bueno, ojo, no se asusten, las ingenierías también están por ese lado, ¿no? Donde obviamente va a entrar un componente de automatización que va a complementar su trabajo, pero ese componente estratégico de planificación, esa sensibilidad humana todavía va a estar ahí. Así que las ingenierías hasta cierto punto están protegidas, sobre todo si se orientan al campo de la estrategia, a cuestiones que vayan más allá del simple procesamiento de datos. Sin embargo, también hay profesiones que en estos momentos ya están en terrible crisis, por ejemplo, contabilidad.
Los contadores tienen los días contados, o sea, ya tienes agentes de inteligencia artificial que automatizan todas las funciones de un contador. Y en este caso, los contadores, el único futuro que tendrían es trabajar para billonarios, ¿no? Que encuentren que les da más caché, más estatus tener un contador humano que un contador artificial. Pero para empresas, ¿no? Que buscan reducir costos, esa es una profesión que ya está en franca decadencia. El aspecto de educación, por ejemplo, sí, puedes tener avatares ahora. Hay programas con los cuales tú puedes diseñar cursos completos sin presencia de un humano, pero hay una sensibilidad todavía en el contacto entre alumno y profesor que no te da la inteligencia artificial. Y esa sensibilidad que uno, vamos a decir, encontraría al momento de interactuar con el avatar, no lo va a encontrar en el avatar y sí lo van a encontrar en el profesor. Entonces, básicamente todas aquellas profesiones que involucren, ¿no? O que demanden un contacto o una presencia humana, van a tener todavía cierto futuro. Pero hay otras que van a desaparecer. ¿Por qué digo todo esto? Porque esto también está afectando el futuro de la investigación. Ya puedes automatizar procesos de investigación, por ejemplo, la recopilación de información. Ya tienes aplicaciones que no solamente son capaces de encontrar fuentes, sino que son capaces de resumirte los textos, de interpretar los textos, los famosos papers académicos, que son capaces de llegar a conclusiones novedosas en el campo de la biología, de la química, de la física, en las famosas ciencias duras. Hay un enorme potencial para aplicar agentes de inteligencia artificial, pero eso también va a tener un impacto en el campo de la investigación. Entonces, si desde la investigación está siendo cuestionada, ¿no? Es cuestionado este modelo de universitario actual, de estas carreras de 5 o 6 años, donde estamos pasando a una educación cada vez más boutique, más online, donde ya los jóvenes simplemente lo que van haciendo es como que van al supermercado y van escogiendo algunas cositas, ¿no? Que les gusta más, que les guste menos, em, y van armando así un perfil altamente personalizado. Creo que por ahí va a ir el futuro de la educación. Yo creo que, por ejemplo, las plataformas de educación online que estén concentradas en sectores nicho, ¿no? Van a ofrecer ese tipo de servicio. Y aquí venimos a pensar, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con la I+D en el futuro? Es un futuro incierto, es un futuro incierto. Pero bueno, de todas maneras, vamos a entrar un poco más a estos cuestionamientos, pero ¿por qué las empresas, por qué las universidades, por qué las organizaciones invierten dinero en I+D? Bueno, en el caso de las empresas que las realizan, ¿no? Especialmente los gigantes tecnológicos que son como el paradigma de investigación privada, ¿no? La investigación que se hace, por ejemplo, en computación cuántica, en IBM o en Google o el Alphabet, ¿no? Meta con algoritmos y todas estas empresas que están desarrollando nuevas aplicaciones tecnológicas hacen mucha investigación. Ahora, ¿lo hacen por qué? Porque quieren, obviamente, expandir sus negocios. Significa la posibilidad de ofrecer nuevos productos, nuevos servicios, de establecer nuevas áreas de negocios, nuevas plataformas de suscripción. También les permite mantenerse en la frontera tecnológica, ¿no? Es una posibilidad también de diversificar su portafolio de servicios y productos, es decir, tener más participación en distintos mercados. La posibilidad también que tienen de tercerizar sus servicios, en el caso de estas gigantes tecnológicas, a organismos de gobierno, a universidades o establecer alianzas con estas organizaciones. En el caso de empresas más pequeñas que también se especializan en la provisión de servicios de I+D, es decir, de instituciones que se dedican a investigar y a desarrollar productos y servicios. La idea también de ingeniería reversa, ¿no? Les cuento, por ejemplo, en el caso de Japón, al término de la Segunda Guerra Mundial, todas las economías europeas terminaron devastadas. Japón fue uno de los países que perdió la guerra porque era, vamos a decir, aliado de Alemania y de Italia. Estos dos países fueron derrotados en la Segunda Guerra Mundial. Japón también, con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, y la destrucción de Japón fue completa. Entonces, estos les estoy hablando fines de los años 40 y ya en la década de los fines de los 60, inicio de los 70, Japón gradualmente se empieza a convertir en una gran economía a nivel mundial. Y en los 80, mediados de los 80, ya Japón era la segunda economía más grande del mundo. ¿Cómo lo hicieron?
Solamente los invito a que revisen, por ejemplo, los modelos de Toyota, ¿no? O los modelos de Mazda, Nissan, los modelos de sus automóviles en esas décadas, ¿no? Década de los 50 y los 60 eran horribles. O sea, uno ahora criticaba hasta cierto punto los autos chinos que han ido mejorando notablemente, ¿no? Pero eran los autos chinos de la época y peores. ¿Y qué hicieron? Ingeniería reversa. ¿Qué es eso? Bueno, compraban, no sé, pues autos de Europa, de Mercedes, de BMW, de Ferrari, los llevaban a sus plantas en Japón, los desarmaban completamente y estudiaban pieza por pieza cómo los europeos habían logrado, cómo los estadounidenses habían logrado desarrollar determinado tipo de motor, determinado tipo de carrocería, ¿no? Los famosos coeficientes aerodinámicos, y empezaron a copiar. Es la famosa estrategia del copy-paste, ¿no? Ahora, por ejemplo, ustedes ven carros chinos que a veces uno ve un modelo y dice, ah, esto se parece, es casi copiado a un BMW, esto es casi copiado a un Volvo. Bueno, ingeniería reversa. Es muy útil el término de la ingeniería reversa. Acá en el Perú también, para que no se sorprendan positivamente, Perú tiene un convenio con el gobierno de Corea del Sur para desarrollar aviones de entrenamiento de pilotos de combate. Y son aviones, no son el último grito de la tecnología, pero sí requieren determinada competencia técnica. Y acá en el Perú ya hacemos o fabricamos aviones de entrenamiento para pilotos de combate. O también acá en el Perú, que también se desarrolla, no en astilleros, creo que está en la región de la no, en Ancash, al norte, Chimbote, por ahí, hay un astillero que fabrica yates también. No es una, no está no es que sea el último grito de la tecnología, pero gradualmente estamos o hemos pasado de solamente exportar metales, de frutas, verduras, a ir gradualmente exportando tecnología. Y esto también es posible gracias a la ingeniería reversa. Todo esto, obviamente, no solamente las empresas, sino también los países que desarrollan actividades de investigación, obviamente van estableciendo no solamente unas credenciales tecnológicas, una reputación, la posibilidad de vender estos servicios, sino que también establecen tendencias tecnológicas. Y aquí el caso más importante podría ser el de Corea del Sur, ¿no? Corea del Sur, que en estos momentos ya es una de las, casi una de las 10 primeras economías más grandes del mundo, creo que está en el 12.º lugar, para un país relativamente pequeño que hasta la década, ¿no? En la década del 50, ¿no? Entre el 1950 y 1953 hubo la famosa Guerra de Corea, donde la península coreana, ¿no? Se divide en dos, el norte comunista y el sur, ¿no? Al sur del paralelo 33, que vendría a ser la actual Corea del Sur, donde hay fuerte presencia de los Estados Unidos, fuerte presencia militar. Los coreanos hicieron lo mismo, empezaron a invertir a través de conglomerados empresariales que se llamaban chaebol. En estos chaebol surgen, por ejemplo, empresas como Samsung, como Hyundai, como Daewoo, y empiezan con fuerte apoyo del gobierno a invertir en I más D. Y ahora los coreanos no solamente son líderes en una amplia gama de sectores tecnológicos, vean el caso de los celulares, Samsung, en el caso de los automóviles, Hyundai, Kia, no solamente eso, en la rama de automóviles de lujo, marcas que no llegan acá, pero por ejemplo, Genesis, que es la rama de lujo de Hyundai, que produce unos automóviles que compiten de tú a tú con marcas como Bentley, como no, Mercedes Maybach, con estos famosos, ¿no? El trío Audi, BMW, Mercedes. Bueno, y no solamente es que están desarrollando automóviles con esa calidad, sino también definen tendencias tecnológicas. Los coreanos del sur están liderando tecnologías y eso tiene un impacto también en la cultura en general. Piensen, por ejemplo, en la cultura K-pop, ¿no? Que está fuertemente apoyada por, vamos a decir, insumos tecnológicos. O PSI con Gangnam Style y todas esto. Bueno, eso tiene que ver mucho con un respaldo tecnológico. Entonces, también te permite posicionarte, no solamente a nivel de empresa, sino también a nivel de país. Tener tecnología de punta también te permite no solamente cumplir con regulaciones, sino también establecer nuevas reglas. Y eso es muy importante, por ejemplo, al momento de establecer los estándares, que hoy vamos a hablar un poquito de los estándares, ¿no? Otros elementos de la investigación te permite participar en redes internacionales, en consorcios de investigación internacional,
donde a través de esta formación de redes hay transferencia de conocimiento, de recursos financieros, de personal, de información. Entonces te mantiene ahí, ¿no? En la punta de la lanza. Proyectar una imagen corporativa positiva y finalmente el objetivo de la I+D, proporcionar nuevo conocimiento y nuevas tecnologías, ¿no? Las tecnologías, en realidad la ciencia aporta el conocimiento, los insumos del conocimiento, y la tecnología es la eh, materialización de esos conceptos, de esas ideas, de esas teorías en productos prácticos. ¿Para qué? Para facilitarnos, entre comillas, la vida. Ahora, ya tomando en cuenta todas estas ventajas, ¿no? Que son múltiples, uno dice, bueno, debe ser caro investigar, y sí es extremadamente caro. Invertir en I+D es extremadamente caro, especialmente el tipo de I+D que se hace, ¿no? Pero el financiamiento de estas tareas de investigación también va a depender fuertemente del rubro, del sector donde se desarrollen estas investigaciones. Piensen, por ejemplo, en el sector, vamos a decir, farmacéutico. En el sector farmacéutico, bueno, tienes que tener una fuerte cantidad de investigación, aproximadamente una cuarta parte del presupuesto, ¿no? O vamos a decir del presupuesto, ¿no? Que se obtiene después de tienes la renta bruta, saca los impuestos, lo que dedicas a tu presupuesto, una cuarta parte se dedica a I+D, a desarrollar nuevos fármacos. Bueno, estas empresas muchas veces compiten por lanzar estos fármacos al mercado. Depende mucho la velocidad con la que lances, ¿no? Vamos a decir, tienes que hacer pruebas para ver que no hay efectos adversos, tiene que haber aprobación también de organismos reguladores, por ejemplo, la FDA de los Estados Unidos, que, ¿no? La Food and Drug Administration, que te certifica si un fármaco puede ser utilizado o no. Bueno, todas estas cosas en este sector demandan una gran inversión, aproximadamente una cuarta parte del presupuesto. Hay otros sectores donde, por ejemplo, en el sector de productos de consumo masivo, empresas como Kimberly-Clark, Procter Gamble, estas empresas que producen, no sé, pues chocolates, pañales, jabones. Bueno, ahí no hay tanta investigación porque son productos de consumo masivo, más o menos establecidos. En atención a la clase anterior serían productos especialmente en sectores de aguas calmas, donde la tecnología cambia lento, donde el mercado cambia lento, o sea, las preferencias del mercado cambian lento. Y aquí estás hablando de entre un 3 y un 5% del presupuesto total es dedicado a I+D. Pero vas a tener incluso sectores tecnológicos donde la inversión es aún más fuerte, en el sector de alta tecnología, en el desarrollo, por ejemplo, de chips, en el desarrollo de algoritmos. Bueno, hay empresas, sobre todo startups, ¿no? Que pueden dedicar entre un 60 hasta un 70% de su presupuesto a la I+D. Y aquí estamos hablando de empresas que participan en aguas movidas, ¿no? Donde la tecnología cambia rápidamente, donde las preferencias del mercado cambian rápidamente. Y recuerden esta idea, donde ser el primero en ingresar a un mercado con un producto y servicio en este tipo de ambientes no te garantiza sostenibilidad. Entonces, lo que van a tener claro aquí es que el financiamiento va a depender fuertemente del sector en el cual se está operando, y también va a estar determinado fuertemente por el nivel de inversión de los competidores, ¿no? Pero ojo, no es que solamente estemos hablando, para poner el ejemplo de las Big Tech, ¿no? De Alphabet, de Amazon, de Microsoft, sino también sus contrapartes chinas. En este caso, empresas como Tencent, Baidu, Alibaba y otra serie de unicornios que hay. Bueno, estas empresas no solamente cuentan con financiamiento privado, sino también, muy importante, un financiamiento muy fuerte del sector público, especialmente del gobierno comunista chino, porque para China es una prioridad estrategia convertirse en un líder tecnológico. Y pónganse a pensar solamente en el campo de la inteligencia artificial. Los dos grandes líderes a nivel mundial son los Estados Unidos y China. Estados Unidos lidera en cierto tipo de tecnologías algorítmicas, por ejemplo, ¿no? El desarrollo de automóviles autónomos. Claramente los estadounidenses tienen una ventaja en el desarrollo de algoritmos financieros para, vamos a decir, desarrollar algoritmos que permitan, ¿no? Participar en la compra y venta de acciones. Bueno, los estadounidenses lo están haciendo muy bien. En robótica, los estadounidenses están un paso adelante. Pero en otro tipo
vamos a decir, de tecnologías dentro de la inteligencia artificial, por ejemplo, en los drones, China largamente supera. Piensen en esta empresa china DJI o DJI, líder a nivel mundial, con más del 60% de la participación en el mercado internacional de drones. Bueno, China tiene mucho que ver. Procesamiento de lenguaje natural, todo lo que es traductores, ¿no? De texto a voz, de voz a texto, de voz a voz. Ahora con el desarrollo de agentes algorítmicos que pueden también desarrollar, ¿no? Capacidades de voz para tener, por ejemplo, agentes que te hablen por teléfono, ¿no? Bueno, los chinos están adelante. Entonces va a depender de lo que haga tu competencia, pero también a nivel de países de lo que hagan otras naciones. Y el gran problema de la I más D, vamos a decir, en otras realidades, en países o en empresas que no tengan este músculo financiero, que sean más débiles, que igual intenten, vamos a decir, realizar I más D. Piensen, un caso en punto es Brasil en nuestra región, en menor medida México. Piensen en países como Rusia, que también es una potencia, no solamente militar, sino hasta cierto punto una potencia en segundo orden en el campo tecnológico, en Canadá, incluso en la Unión Europea, países como el Reino Unido, como Alemania, como Francia, que ahora obviamente ven a sus industrias bastante demacradas, ¿no? Por otros problemas internos, problemas de inmigración, de caos social, etcétera, pero en estos países, a diferencia de los dos primeros que les mencioné, la inversión en I+D va bajando y es sensible a condiciones y factores externos. Es decir, frente a una crisis económica, frente a una crisis política social que después se traduce en una depresión económica, lo primero que se va a recortar dentro de los presupuestos es I+D. Así que ahí ven, no es tan fácil. Tienes que lidiar con factores económicos, con factores políticos, tienes que evaluar la competencia, tienes que ver en qué tipo de tecnologías eres bueno y en cuáles no. Es decir, es un campo bastante complejo. Pero igual, vamos a ver qué tipos de I+D existen. No toda la investigación es la misma. Hay tres grandes tipos. La primera es la investigación básica. En este caso estamos hablando de investigación básica o pura. Y esta es la investigación en la cual ustedes van a generar sobre todo conocimiento teórico, ¿no? Generar nuevo conocimiento y este conocimiento que sirve como base para desarrollar y comprender nuevas teorías científicas. Teorías científicas que posteriormente van a ser aplicadas para desarrollar tecnologías. Cuando hablamos de investigación básica o pura, aquí nos estamos refiriendo principalmente a las ciencias duras, investigación en biología, por ejemplo, a nivel celular, genético, investigación en química, ¿no? Investigación en física, pero también, ¿no? Investigación en nanotecnología o en biotecnología. Estás hablando de una investigación que es extremadamente cara, extremadamente especializada, pero que es necesaria, es fundamental. Sin este nuevo conocimiento, todos los aparatos tecnológicos que vemos no podrían existir. Ahora, ¿cómo se mide esta producción en investigación? Principalmente a través de papers, los famosos papers, ¿no? Estos son estos documentos o trabajos que hacen los académicos en sus universidades, donde trabajan solos o trabajan con equipos, o si no, trabajan incluso en colaboración con expertos extranjeros, y donde existe una multitud de revistas científicas internacionales y tienen que desarrollar estos papers científicos. Dependiendo de la rama, por ejemplo, hay papers, ¿no? En el sector de la matemática pura que no superan las 10, 12 páginas, pero que en áreas como las ciencias sociales, ¿no? Tienden a ser documentos de 30, 40 páginas. Bueno, estos tienen que pasar por una revisión. El autor termina el paper, lo manda a alguna revista científica para que se lo publiquen. Este artículo va a ser revisado por pares y se va a determinar si es lo suficientemente bueno, si es lo suficientemente riguroso y si es lo suficientemente novedoso para ameritar una publicación en una revista científica. Hasta ahí todo el mundo diría, bueno, bien, ¿no? Que haya cierto rigor. Bueno, cómo van a competir las universidades y cómo se evalúan los rankings internacionales las universidades que producen mayor cantidad de papers. No solamente eso, la mayor cantidad de papers publicadas en los journals o revistas científicas más prestigiosas, porque no son iguales. Dentro de las revistas científicas vas a tener
¿no? Dependiendo del cuadril, del prestigio. Vas a tener revistas Q1 que son altamente prestigiosas, donde es muy difícil publicar, donde generalmente se publican trabajos que después tienen un impacto enorme, ¿no? En el desarrollo de nuevas teorías, de nuevas tecnologías. Después vas a pasar a los papers, a los journals o revistas científicas Q2, después Q3, después Q4. Bueno, hay revistas científicas incluso en las cuales, ¿no? Y eso es la gran estafa acá en el Perú que te dicen, no, pero ¿dónde has publicado tus papers? No significa absolutamente nada. Hoy un académico, para denotar cierto prestigio, entre comillas, lo que puede hacer es pagar a las revistas científicas, obviamente de muy mala reputación, para que estas revistas les publiquen los artículos. Y aquí el tema de revisión de pares es bastante más laxo, es mucho más relajado. Entonces, básicamente lo que haces es escribes un paper y para decir que tienes publicaciones, pagas a una revista científica de mucho menor prestigio para que esa revista te publique el trabajo. Entonces, aquí van a encontrar, en el Perú hay un montón de esos charlatanes y estafadores que dicen, bueno, es un académico con más de 60 trabajos publicados en revistas científicas y todo el mundo dice, uy, que este es un genio. Y resulta que cuando te das cuenta qué tipo de revistas científicas ha publicado, son revistas tipo, pues, el Condorito, ¿no? El Condorito de la investigación. Basura pura y dura. Así que aquí lo primero que habría que decir es que no se apantallen por esta idea de que estas personas y acá en el Perú, que es particularmente asqueroso el tema, ¿no? La gente es muy tirapinta. Entonces, para tratar de demostrar cierto nivel, cierto estatus, dicen, oye, he publicado no sé, pues ese es 80 papers en revistas científicas, sí, pero a ver, yo puedo publicar mañana en el diario de mi colegio algo y eso va a tener más valor académico. Pero bueno, un punto entonces va a ser, aquí el output va a ser los papers de investigación, no solamente en su número, sino en el prestigio, en el prestigio de la revista en el cual son publicados. Para que se den una idea, escribir un paper desde el momento en que uno escribe, investiga, lo redacta, lo publican, se lo revisan, lo corrige, etcétera, en promedio puede ser entre 2 a 3 años, en un buen journal, en una buena revista científica. Si son revistas científicas muy, muy top, ahí el proceso puede tomar hasta 4 o 5 años. Pero aquí hay un problema. Imagínense, ustedes ven un paper publicado en una revista científica, perfecto, vamos a decir, de alto nivel, una Q1, pero no sabrán que ese paper que ha sido publicado en esta revista súper prestigiosa empezó a investigarse 4 o 5 años antes. ¿Cuál sería el problema de esto? Bueno, que muchas de estas teorías, muchos de estos contribuciones podrían ya estar desactualizadas. ¿Por qué? Porque han pasado 4 o 5 años. Esto es particularmente cierto en el sector tecnológico. Entonces, aquí tienen un punto a considerar. ¿Qué tan rápido es el momento desde que se desarrolla un proyecto de investigación, se materializa en un paper y este paper es publicado? Los tiempos son muy largos y ahora con el periodo de cambio tecnológico que hay, esto se está volviendo cada vez más notorio y es un problema. Pero bueno, entonces ahí ustedes van a ver qué tipos de universidades hacen I+D, vamos a decir, básica o pura. Están hablando de las grandes universidades a nivel mundial. En el caso de los Estados Unidos, las Ivy League, ¿no? Harvard, Princeton, Stanford, Yale, Penn, Columbia, Cornell. En Inglaterra están hablando de Cambridge, Oxford, Imperial College, University College London, Manchester, King's, Edimburgo. En Alemania, Múnich, bueno, no sé, Heidelberg, tienen varias universidades en varios países que son las que desarrollan I+D básica o pura. ¿Ok? Entonces, tienen este tipo de investigación. ¿Qué tipo de investigación? ¿En el Perú existe ese tipo de investigación? No, en realidad no, porque no hay ni presupuesto, no hay equipamiento, no hay infraestructura y tampoco hay personal, no hay suficiente masa crítica para desarrollar estas investigaciones. Entonces, no existe investigación, casi investigación básica en el Perú, casi nada, por no decir nada. Y eso es un problema también que ustedes van a notar, por ejemplo, jóvenes que se ganan una beca, ¿no? Vamos a decir, un joven que fue brillante en la universidad y se ganó una beca para hacer un doctorado en el MIT, vamos a decir, no sé, pues en ingeniería electrónica o ingeniería industrial, lo que sea. Bueno, y después esa persona, ese joven se dedica, por decir cualquier cosa, ¿no? A algoritmos, desarrollo de algoritmos. Llega acá al Perú
y no va a encontrar ni los equipos, ni los colegas, ni los incentivos, porque le van a pagar una basura. ¿Qué pasa con estos jóvenes? No regresan nunca al Perú, se quedan en el extranjero. Este es otro de los grandes dramas de países como el nuestro, ¿no? Que no tenemos esa infraestructura y ese ecosistema y mucho menos esa cultura de investigación. Porque acá, ¿cómo los van a ver? Ah, bueno, este es un nerd que se dedica a investigar, que gana una basura. Bueno, no tiene el caché que tendría acá, por ejemplo, ser empresario o ser abogado, incluso ser político, ¿no? Que es visto como una ruta más rápida para hacer dinero. En fin, esa es la primera investigación. La segunda investigación que tenemos es la investigación aplicada. Esta es una investigación que sí se hace en el Perú. De hecho, se hace en la San Martín, ¿no? Y la San Martín es una de las universidades en el Perú que más investigación y desarrollo realiza hoy, aunque no lo crean, es cierto. La San Martín en I+D es una de las, vamos a decir, top 6 o top 7 del Perú, consistentemente, ¿no? Y por los últimos 3 o 4 años. Entonces, ¿qué tipo de investigación es esta? Es una investigación que recurre a la investigación básica como insumo, es decir, toma el conocimiento de la investigación básica y la va a utilizar para desarrollar nuevos instrumentos prácticos, es decir, para desarrollar tecnologías. Entonces, usa los insumos de la investigación básica y con eso va a desarrollar nuevos instrumentos, nuevas tecnologías. ¿Cuáles son los outputs? Aquí también, en la investigación aplicada, los papers de investigación que se publican en journals científicos son una fuente. Entonces, a más papers de investigación en mejores journals, más reputados, más puntaje en los rankings internacionales. Pero hay otro elemento también que permite medir la actividad de una universidad o de una institución en términos de investigación aplicada, que son las patentes. Una universidad que a partir de la teoría científica desarrolla un nuevo procedimiento, un nuevo servicio, un nuevo producto, va y lo patenta. Entonces, número de patentes va a significar también un número de iniciativas de investigación aplicada. Ojo, esto no significa innovación. Esto es algo clave. Que una universidad o que una institución tenga muchas patentes, en realidad lo que te dice que es una institución que está promoviendo la curiosidad y promoviendo la investigación. Hasta ahí todo bien. Pero patentes no significa innovación. Recuerden, la diferencia entre innovación e invención es que la segunda permite capturar valor o renta. Es decir, a partir de la segunda tú generas dinero. Una patente es solamente eso, una patente. Ah, sí, creo algo nuevo. Pero de ahí tienes que desarrollar, ¿no? Otra cosa es desarrollar un producto a partir de esa patente, lanzarlo al mercado y que tenga un éxito comercial. Ahí recién se convierte en una innovación. En el caso de Perú, vamos a decir, las universidades con más patentes son la San Martín, la Católica, San Marcos, la Universidad Católica C. Sapientia también, la UPC, son universidades que están desarrollando papers y patentes. Y hay una universidad en el Perú que es particularmente activa, que es la Cayetano Heredia, ¿no? De todas las universidades peruanas, la única que genera una cantidad sustancial de ingresos a partir de investigación, especialmente de investigación aplicada, es la UPCH, la Universidad Privada Cayetano Heredia de Medicina. ¿Por qué? Porque ellos están muy bien conectados en sus ramas de especialidad con instituciones en el extranjero. Realizan mucha investigación en conjunto con universidades como Yale, como Tübingen en Alemania, Lund en Suecia, y sí generan recursos a partir de contratos de investigación. El resto de universidades no está a ese nivel. Ahí estaríamos muy lejos de la Cayetano, estarían la Católica y las que ya les mencioné antes, incluyendo la San Martín. Em, es una investigación que también es cara, pero no tan cara como la investigación básica, porque también requieren de equipos tecnológicos, instrumentos de fabricación, de medición, etcétera, ¿no? Y de mucho conocimiento externo. Es decir, también tienen que tener una masa crítica de investigadores y también de lo que se dice los practitioners o los practicantes, gente que no solamente es teórica, sino que también puede traducir esa teoría en el mundo práctico, con mucha experiencia en la empresa. Se necesita eso, ¿no? En la San Martín, en el laboratorio, creo que hay en la FIA, ahí ustedes van a ver que hay vamos a decir, instrumentos y aparatos que permiten realizar
este tipo de investigación. Y finalmente, ¿no? El desarrollo experimental, que también hasta cierto punto se hace en el Perú, pero en el Perú principalmente la investigación es aplicada. Desarrollo experimental es un tipo de investigación mucho más acotada, más orientada a a las ingenierías, ¿no? Y lo que busca es, por ejemplo, desarrollar prototipos, ¿no? Desarrollar diseños que puedan ser probados. ¿Para qué? Para evaluar su viabilidad técnica, para eliminar o reducir la incertidumbre tecnológica, para el desarrollo de nuevos materiales. Bueno, ahí tenemos el diseño experimental. Piensen, por ejemplo, en el diseño de una ala delta, de un avión monomotor. Bueno, ahí tendrían ustedes desarrollo experimental. Esta es una investigación que demanda también mucha prueba y error, ¿no? Hay que probar estos nuevos productos y nuevos servicios. Es una investigación cara, quizás no tan intensiva en conocimiento como las dos anteriores, especialmente la básica, pero también es intensiva en el uso de recursos. No hay I más D barata. Eso es lo más importante que tienen que saber. No hay I más D barata y por eso en el Perú, al no ser barata y al no garantizarte necesariamente recursos, porque las patentes no son innovaciones, entonces son actividades que tienden a ser, vamos a decir, puestas de un lado. ¿Por qué se está realizando investigación en el Perú? Por más sorprendente que les parezca, principalmente motivado por el fenómeno de los rankings universitarios. ¿Por qué? Porque las universidades, sabiendo que pueden tener un mejor lugar en estos rankings internacionales, pueden vender mejor la universidad y llamar a nuevos alumnos. ¿Ok? ¿Cuál es la realidad del Perú? Volviendo a esto. Em, Piensen que en el Perú más o menos hay unas 140, 150 universidades, una mitad privada, otra mitad pública, y que las públicas más o menos unas 70, 80, tienen que partirse una torta de más o menos 500 millones de dólares al año entre 80 universidades. Ahora, repartan 500 millones de dólares entre 80 universidades al año. Y piensen que hay que no solamente, ¿no? Para hacer edificios o infraestructura, pagarle a los profesores, pagarle al personal administrativo. En el caso de las universidades públicas, subsidiar alimentos, subsidiar materiales, subsidiar equipos. Entonces se van a dar cuenta que cuando uno divide esa cantidad entre el número de universidades, a cada una le va a tocar muy poquito. Ahora, la distribución también de ese presupuesto es muy desigual. Hay universidades públicas que van a recibir mucho más recursos, en el caso de San Marcos, de la UNI, de la Agraria de La Molina. Quizás en provincias, uno podría hablar cuál de la San Agustín de Arequipa, la Universidad de Trujillo, eh, la San Antonio Abad en el Cusco, la Universidad de la Amazonía, ok, pero de ahí la inmensa mayoría no reciben un gran financiamiento y dependen del fisco. O sea, a mí esta cosa, ¿no? De que estos politiqueros populistas absolutamente ignorantes llegan a un sitio y dicen, y yo les prometo el desarrollo de una universidad. Pero ¿de qué estás hablando? ¿Qué universidad vas a crear si vas a crear un elefante blanco, un edificio que no va a tener recursos para poder funcionar? Entonces, ese es el gran drama de las universidades en el Perú, es que no existe plata. Y se crean, ¿para qué? Para terminar convirtiéndose en centros de adoctrinamiento, activismo político, pero poco o nada de actividad académica. Entonces, piensen, 500 millones más o menos para todas las universidades públicas peruanas, entre 70 y 80, 500 millones. En el caso de México, ¿ok? México, una sola universidad, que es la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, que en realidad no es una universidad, es una ciudad dentro de Ciudad de México. Es una universidad que tiene más de 330.000 alumnos, es literalmente más grande esa universidad que varias ciudades, ¿no? De varios países. Eh, Pónganse a pensar, la UNAM en este caso vendría a ser que más de la mitad de la población de Chiclayo, una sola universidad. Bueno, la UNAM, solamente la UNAM, recibe más o menos 1.400 millones de dólares al año. Una sola universidad. Y en el Perú, todas las universidades, 500 millones. La UNAM, 1.400. Váyanse ahora a la realidad de las universidades en los Estados Unidos y vamos a irnos al caso más extremo, a la Universidad
con mayor capital, mayor patrimonio a nivel mundial, que es Harvard. Harvard tiene un patrimonio más o menos de, ¿no? de sus activos, de sus propiedades, de todo lo que tiene, de sus ahorros, dinero en caja. El patrimonio de Harvard es de casi 58.000 millones de dólares. 58.000 millones de dólares para una universidad. Para que ustedes pongan esto en contexto, ¿ok? El presupuesto de Harvard es la quinta parte, la quinta parte de lo que genera el Perú en su totalidad como país a nivel de Producto Bruto Interno. Más o menos 300.000 millones de dólares. Y solamente Harvard tiene un patrimonio de casi 60.000. Entonces, ya ustedes con esto van poniendo en perspectiva. No tenemos doctores, no tenemos equipamiento, no hay incentivos, no hay cultura de investigación, las diferencias económicas son abismales. Entonces uno dice, ¿hasta qué punto es realista llevar a cabo I+D en el país? Entonces se reduce específicamente a este tipo de iniciativas. Investigación aplicada, muy acotada, y en casos no raros, desarrollo experimental. Esa es la realidad de la I+D en el Perú. Y, como les dije, más o menos un 0.16% del PBI peruano se dedica a I+D. Esto es menos que, como les señalé antes, países como Bolivia, como El Salvador. Realmente estamos hasta las patas. Pero bueno, habiendo visto entonces qué tipo de actividades se hacen con la I+D, los tipos de I+D, los presupuestos, cuáles son los beneficios, ¿no? Uno puede hablar de cómo se organiza la I+D. Bueno, esto va a depender del tipo de investigación. Para investigación, por ejemplo, básica, ¿no? O pura, esta de las ciencias duras, física, biología, química, bioquímica, robótica, nano, etcétera, la mejor forma de organizarse es la forma centralizada. Y ahí lo van a ver. Es básicamente estas universidades que son un gran campus, donde en este gran campus, por un lado, está la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Medicina, la Facultad de Humanidades, de Negocios, y todo está más o menos cerca, como una especie de clúster, ¿ok? Hay varias universidades que tienen este modelo, ¿no? Las grandes universidades en los Estados Unidos tienen este modelo. Las grandes universidades en el Reino Unido tienen este modelo. Todo está más o menos en el mismo campus, ¿ok? Esta forma, ¿no? de centralizada, donde tienes un centro administrativo y las distintas facultades, ¿no? Como aparece ahí en el dibujito, en el diagrama ese, bueno, ahí es más o menos la facilidad de la proximidad física, la proximidad en espacios te permite intercambiar, vamos a decir, especialistas, es mucho más fácil en términos logísticos. Y también porque te permite en este tipo de organización concentrar una masa crítica de investigadores. ¿Cuál es el problema de este tipo de investigación, de este tipo de organización para I+D? Es que es muy cara. ¿Y por qué es muy cara? Porque los equipos son tremendamente costosos. Solamente para que se pongan a pensar, ¿no? En Inglaterra, en la universidad en Manchester, ellos tienen un convenio con otra gran universidad británica que es Imperial College, ¿no? El Colegio Imperial de Londres. Y Manchester Imperial tiene un convenio con Rolls-Royce. ¿Para qué? Para la fabricación de turbinas, ¿no? De avión. Y uno va a los laboratorios de Manchester, ¿no? En conjunto con Imperial y con Rolls-Royce, y son unos laboratorios que ese laboratorio costará más que pues, todos los campos de la San Martín juntos. Las diferencias, las brechas son enormes, ¿no? Es muy caro. Ni hablar de los laboratorios de, ¿no? ingeniería molecular o biomolecular, el laboratorio, por ejemplo, de grafeno, ¿no? Hay todo un edificio dedicado exclusivamente a la investigación del grafeno, que fue un material que se descubrió ahí ¿no? Que científicos de la Universidad de Manchester lograron, vamos a decir, en 2010 ganaron el premio Nobel. Pero después vas a ver los laboratorios en las universidades antiguas, en Cambridge, en Oxford, son impresionantes realmente. Muy, muy lejos de la realidad que tenemos en el Perú. Ahora, esta sería la forma de organización y más descentralizada. Pero también hay una forma descentralizada. La San Martín es un ejemplo preciso, ¿no? El campus, la Facultad de Administración está a un lado, la de Derecho está en otra, la de Ingeniería está en otra parte, Turismo en otra parte. Y así también vas a encontrar universidades que no solamente tienen diferentes facultades en una ciudad, sino que también tienen campus en otros países.
Entonces vas a tener, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? La Universidad de Nottingham tiene campus en Malasia, tiene otro campus en Italia, tiene un campus en el Reino Unido. Bueno, operan a nivel descentralizado nacional e internacional. ¿Esto es preciso para qué? ¿Para qué tipo de investigación aplicada? Donde no necesariamente requieres una masa crítica de investigadores, sino una masa de especialistas. Lo bueno que tiene este formato es que vas descentralizando la institución y en términos de acercamiento a las sociedades en las cuales estás operando, permiten una mayor cercanía. Entonces, depende del tipo de investigación que hagas, el tipo de organización que vas a tener. ¿Cuál es el punto? Independientemente si la organización sea centralizada o sea descentralizada, vas a tener que integrarte de manera interna, es decir, a nivel centralizado con todas las facultades o a nivel descentralizado con los diferentes campus, ¿no? Vas a tener que integrar recursos económicos, de capital humano, etcétera, de I+D, es decir, el desarrollo de redes. En los dos va a ser fundamental la comunicación y la coordinación. Y en todos los casos, la investigación, sobre todo en tiempos actuales, es interdisciplinaria y funcional. ¿Qué significa que sea una investigación interdisciplinaria? Y ya con esta idea cierro antes del break. Piensen en las tecnologías convergentes. Piensen, por ejemplo, en la inteligencia artificial, en la nanotecnología, en la robótica, en la biotecnología. Piensen en la ciencia de materiales, en la computación cuántica, impresión en 3D. Antes estas tecnologías eran más o menos, estaban ¿no? En cassette, ¿no? Encasquetadas, estaban aisladas. Era cada una se dedicaba a lo suyo, ¿no? Entonces tenías inteligencia artificial por aquí, robótica por acá, tenías biotecnología por aquí, nanotecnología por allá. Pero poco a poco lo que ha ido pasando es que esas tecnologías se han ido ¿no? juntando, han ido confluyendo, lo que se llama la famosa convergencia tecnológica. Entonces, tú puedes desarrollar ahora aplicaciones, ¿no? O productos o servicios que combinen inteligencia artificial con biotecnología. Por ejemplo, inteligencia artificial para desarrollar moléculas de proteína, el famoso proyecto AlphaFold, ¿no? Acá, ¿cómo se llama la filial me olvidé el nombre. Bueno, hay una empresa británica que fue comprada por Google, ahorita me voy a acordar, que desarrolla esta tecnología, ¿no? Combina inteligencia artificial con biotecnología para desarrollar moléculas de proteínas moldeadas por algoritmos. En el caso de la robótica y la inteligencia artificial, no solamente es el robot, sino que ese robot ya desarrolla a través de algoritmos cierta autonomía, ¿no? Han visto la empresa Atlas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Boston Dynamics, que fabrica estos robots que pueden hacer ya hasta saltos y que pueden subir escaleras. Bueno, va convergiendo y posteriormente podría converger con ¿no? tecnologías biosintéticas para desarrollar pieles artificiales en estos robots. Es decir, todas las tecnologías van convergiendo. Y esa es también la tendencia a nivel de investigación, ¿no? Las investigaciones van convergiendo. Entonces, ya no solamente son grupitos de ingenieros o grupitos de biólogos o grupitos de, no sé, artistas, sino que gradualmente todas estas profesiones van convergiendo. Y ese es otro desafío también para los jóvenes que se van graduando al mundo laboral. No les va a bastar saber mucho de un tema, es decir, si son ingenieros muy buenos en cálculo y todo esto, perfecto, pero tienen que tener por lo menos una noción, una visión para integrar otros campos de estudio. Por eso les dije al principio de la clase, dedíquense a leer, a investigar, a informarse en las noticias, sepan lo que está pasando en el mundo, en el Perú, no solamente en el Perú, sino también en el mundo. Infórmense un poquito, adquieran competencias en lenguaje económico, en lenguaje político, en lenguaje cultural. Traten de formarse más allá de su campo, de su ámbito de estudio, porque va a ser muy, muy limitado, va a ser muy chiquitito. Tienen que volverse realmente hombres orquesta o mujeres orquesta para que no me digan macho heteropatriarcal. Así que eso, vamos a hacer una pausa entonces, volvemos en 10 minutos, pero ahí va para que se tomen un cafecito y vayan reflexionando. ¿Ok?